En un rincón oscuro de la historia humana, entre los ecos de los primeros intentos por comprender lo incomprensible, surgió un objeto que, aunque simple en apariencia, guarda el peso de secretos antiguos y terrores inimaginables. La Ouija, ese tablero que muchos consideran un juego y otros una herramienta de comunicación con el más allá, no nació como un simple entretenimiento. Su origen se encuentra enraizado en prácticas ancestrales, rituales prohibidos y pactos con lo desconocido que han dejado una marca imborrable en quienes se han atrevido a usarla. Hace más de 4000 años, en las tierras bañadas por el Nilo, los sacerdotes de Tot, dios de la sabiduría y el más allá, buscaban respuestas en lo invisible. Usaban una tablilla de madera con inscripciones sagradas y una varilla de obsidiana para convocar a las almas de los muertos. Estos rituales se realizaban en templos sellados, bajo el resguardo de la oscuridad y el silencio. Los registros de aquellos tiempos son escasos, pero una advertencia escrita en una piedra en Luxor aún perdura: el que escucha a los muertos, perderá su alma. Se dice que uno de esos sacerdotes, desafiando las reglas, usó el artefacto en soledad. Al amanecer, su cuerpo fue encontrado rígido, con las manos agarrando la tablilla y una expresión de absoluto terror. Siglos después, en la antigua China, durante la dinastía Song, apareció una práctica similar conocida como Fuyi. Un palo suspendido sobre arena escribía mensajes dictados por supuestos espíritus. Los emperadores utilizaban este método para buscar orientación divina, pero la práctica se tornó peligrosa cuando algunos intentaron utilizarla para invocar a familiares muertos. Las historias de la época relatan desapariciones misteriosas, como la de una aldea completa cuyos habitantes usaron Fuyi en un festival de cosecha. Cuando los soldados llegaron días después, solo encontraron figuras humanas talladas en piedra alrededor de un círculo de arena con símbolos indescifrables. El salto al siglo XIX trajo consigo una moda entre la élite europea y americana: el espiritismo. En ese contexto, en 1890, un abogado llamado Elijah Bond registró un tablero con letras, números y una planchet que prometía revelar mensajes del más allá. Aunque Bond lo presentó como una invención moderna, los rumores decían que la idea no era del todo suya. Su socio, Charles Kennard, afirmaba haber tenido sueños recurrentes en los que una figura femenina de largos cabellos oscuros y ojos vacíos le dictaba las letras y números que debían aparecer en el tablero. Durante la primera demostración, se les ocurrió preguntar cómo debería llamarse aquel artefacto. La planchet se movió lentamente, formando la palabra Ouija. Nadie entendía su significado hasta que un egiptólogo señaló que era similar a una frase en jeroglíficos que podía traducirse como buena suerte. El tablero se convirtió en un éxito comercial, pero desde el principio, aquellos que lo usaron comenzaron a reportar experiencias inquietantes. En 1920, Emily Grant, una adolescente de 16 años, intentó contactar a su hermano muerto en un incendio. Los vecinos escucharon gritos provenientes de su casa, y cuando las autoridades entraron, no encontraron a Emily. La ouija estaba en el suelo, con las palabras "no estoy sola" marcadas sobre el tablero. Jamás se supo qué ocurrió con ella. En 1972, un grupo de amigos en Chicago decidió usar una ouija en una reunión nocturna. Uno de ellos, Tom, se burlaba abiertamente del tablero. «Si estás aquí, dame una señal», dijo, riendo. De repente, las luces de la casa se apagaron. Cuando regresaron, Tom estaba sentado en la mesa, rígido, con los ojos completamente blancos. Murió horas después. Los médicos diagnosticaron una insuficiencia cardíaca, pero los sobrevivientes juraron que una sombra había salido del tablero justo antes de que todo ocurriera. En los últimos años, las historias relacionadas con la ouija no han disminuido. En 2003, Lisa Harper, una investigadora paranormal, documentó un caso en el que, durante una sesión en un cementerio, las palabras provenientes del tablero comenzaron a escucharse en susurros en el aire, aunque nadie hablaba. Aquella grabación nunca salió a la luz, y Harper abandonó su carrera meses después,
alegando sentirse acosada por presencias invisibles. Quizá lo más perturbador sean los hallazgos recientes en los tableros modernos. Investigadores han descubierto inscripciones en su reverso que solo son visibles bajo luz ultravioleta. Algunos creen que son meras decoraciones, pero expertos en lenguas antiguas señalan que estas marcas coinciden con fórmulas de invocación usadas en rituales oscuros. La Ouija, a lo largo de los siglos, ha sido una constante en la curiosidad humana por romper las barreras entre los mundos. Para algunos, es solo un juego. Para otros, una herramienta peligrosa. Sin embargo, su legado está teñido de advertencias y tragedias. Al finalizar este relato, quiero invitarte a reflexionar sobre los peligros de jugar con aquello que no comprendemos. La Ouija no es un simple juego, sino una puerta que conecta dos mundos, y lo que está al otro lado no siempre es quien esperas contactar. Es fácil caer en la curiosidad, pero lo que encuentres puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Si te gustan este tipo de historias llenas de misterio y terror, no olvides suscribirte a mi canal. Cada semana te traeré más relatos oscuros que te harán cuestionar lo que sabes y temer lo que no. Dale a me gusta, activa la campanita y recuerda, a veces, lo desconocido debería permanecer así.